Buenas tardes, ¿cómo están? Muy, mucho gusto de estar participando, docentes, ¿cómo están? Ahí ahora sí, gracias porque están escuchando, a veces como están con el audio, ¿no? Silenciado por un tema de la didáctica, la explicación y llevar a cabo este proceso de capacitación para ustedes, ¿no? Que se está brindando de una forma gratuita gracias a la empresa Educadocente y Serprosa. A mí me da mucho gusto el tiempo que se están tomando para poder compartir, ¿no? Yo siempre le llamo esto el compartir los aprendizajes, ¿no? Porque en sí uno no es conocedor ni el más capo, el más apto. Recordemos que estamos justamente en esta era del conocimiento y más aún que la virtualidad no nos limita, ¿no? Más bien la información la tenemos muy al alcance porque si bien es cierto, conseguir la información hace unos años era a partir del internet, ¿no? Navegar y encontrábamos los datos, ahora con mayor razón, ¿no? Nos aleja esta virtualidad, pero nos abre puertas para poder abrir más campo en cuanto al conocimiento, ¿no? Entonces tiene que ver este crecimiento y bueno, la situación que nos lleva a hacerlo de esta manera no nos limita. Yo por eso, primero les doy gracias por ese tiempo, por esa disposición que tienen de estar aquí frente a nosotros, ¿no? Para poder aprender y va a poder llevarnos un poco de saberes que vamos incluso a interactuar más con nuestros estudiantes, porque ya muchos están hablándome y veo, ¿no? Hasta de provincias que están aquí, que están escuchando. Ahora, yo me voy a presentar en este momento. Bueno, mi nombre es la magíster Karina Judith Sánchez Iguaque. Soy docente de profesión, ¿no? Soy docente de la especialidad Biología y Química, ¿no? He estudiado una maestría en gestión del talento humano. He sido especialista en capacitaciones a docentes de ciencia y tecnología hace más o menos 5 años. Estoy haciendo un doctorado en educación e investigación en curso. Eh, a ver, me dicen algo. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya tengo unos 16 años en experiencia docente de teoría y laboratorio en instituciones públicas privadas. Actualmente me desempeño como docente del área de ciencias en las escuelas de ciencias básicas en universidades de acá de Lima, ¿no? Y de provincia, que son 3 universidades en las que actualmente trabajo. Y algo que también no he puesto ahí, pero que es algo que siempre también lo rescato, es que dentro de esta hoja de vida, ¿no? He sido también miembro de la red de divulgadores científicos, ¿no? Que ha estado por muchos años vigente. Entonces, en sí, siempre me ha gustado abocarme por el tema de la ciencia, ¿no? Y hacer lo mismo en la continuidad con los estudiantes, que son justamente nuestro pilar, ¿no? O sea, no es que a mí me guste solamente la ciencia, sino lo importante, lo rescatable era poder transmitir a estos chicos, ¿no? Curiosos por naturaleza, en cómo hacer ciencia en el aula, ¿no? Entonces, para empezar justamente a responder las preguntas que nos dan, pienso yo que son evidencias, así como nosotros retamos a nuestros chicos con una evaluación, porque les decimos, vamos a evaluarlos para que nosotros nos dé una medición, para que nosotros podamos ver, valorar cuál es el logro o el propósito que hemos hecho en nuestra sesión, ¿no? Y poder calibrar eso. Entonces, de la misma manera, el ministerio
también hace lo mismo, pero con nosotros, ¿no? Y entonces no es otra cosa más que una situación de aula, ¿no? Entonces, si nosotros estamos desarrollando bien nuestras tres grandes competencias, entonces las preguntas solamente es ponernos a pensar en la situación. Por eso que le llaman las casuísticas, ¿no? Porque son casos del entorno, de nuestra cotidianidad. Y además, hay otros retos, ¿no? También sé de un examen de ascenso, pero ahorita nos estamos abocando al examen de casuísticas, ¿no? En el área de CIT. Entonces, empiezo con esto porque les digo, es muy importante considerar que el motor del aprendizaje en ciencia es la curiosidad, ¿no? Es la curiosidad. Y que no solamente debe ser curioso un niño, un pequeño, sino esa curiosidad no debe terminar, aún incluso que yo les digo que estoy con jóvenes universitarios, con mayor razón tengo que encontrar que ellos son tan curiosos como un pequeño, ¿no? Porque a mí me va a indicar por qué se matricularon en una profesión de ciencias. ¿Por qué están en ese programa de ciencias? Yo quiero ser veterinaria, me dicen. Ah, muy bien. ¿Y cuál es lo que a ti te lleva a cabo? O sea, ¿qué es lo que a ti te motivó para que ahora estés en veterinaria? ¿O quieres ser enfermera? Entonces, esos grupos no han muerto su curiosidad. Y tienen que ser, y uno tiene que encontrar en ellos esa habilidad de hacer preguntas. Sí es cierto, nos limita diseñar experimentos, pero podemos experimentar en casa. Hay muchas maneras, hay muchas estrategias del cual a nosotros no nos debe limitar el hecho de no contar ahora por esta situación coyuntural que no tengamos un laboratorio. Porque un laboratorio puede ser la cocina de mi hogar. Un laboratorio puede ser el espacio donde tengo un poco de plantas, mis macetas. Un lugar en donde mi casa se transforma ahora en un laboratorio. Entonces es un desafío. El mundo en que vivimos es un mundo complejo, es un mundo de cambio. Nos tocó este cambio. Entonces, al hacer este cambio tenemos que adaptarnos nada más. Disculpen ahí, adaptar. Entonces, esto está en nuestro plan, ¿no? Acá, en lo que nos mandan los documentos. Yo lo pongo porque es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Dice, la evaluación del área curricular está centrada, miren, en el conocimiento didáctico. Entonces, la casuística se orienta a ese tipo de situaciones. Se supone que el maestro tiene que ser muy didáctico en el área de ciencia y en todas las áreas, no solamente en ciencia. ¿Para qué? Para que pueda favorecer el desarrollo de nuestras competencias. Entonces, para ello, ¿qué es necesario? Que el docente tenga un manejo de los conocimientos disciplinares, ¿no? Y además, van de la mano, van así de la mano, el conocimiento y la estrategia con la que tú vas a llevar ese conocimiento. Porque uno puede ser muy conocedor del tema científico, lees bastante, te gusta investigar, pero la didáctica, pero la estrategia de llegar a tu estudiante también es el complemento. Y entonces eso nos están evaluando, ¿no? Y cuando se evalúa el conocimiento, se evalúa las destrezas y la actitud, hablamos también de qué tan competentes somos nosotros como profesionales de ciencia. Porque si bien es cierto, estamos en la era del conocimiento, estamos también en la era de un desarrollo de competencias en todo nivel, no solamente en el nivel educativo, en el nivel empresarial. Ahora todo rige en función a competencias. Entonces tenemos que orientarnos en ese rubro, en ese campo. Nuestras competencias ya las manejan ustedes, ya las conocen.
Esas son nuestra Biblia como maestros de ciencia. Nuestra competencia desde que problematiza situaciones, ¿no? Diseña estrategias para hacer indagación. El estudiante tiene que tener esta capacidad, genera y registra datos. Tiene que analizar los datos y al final evaluar y comunicar. Entonces, esto no es más que pasos ordenados, sistematizados para esta competencia. Yo no puedo hacer una sesión empezando desde analiza, porque tiene una secuencia a seguir. Y yo tengo que sistematizar mi secuencia. Si yo quiero lograr esta competencia, tengo que caminar como camino con mis capacidades. Es por eso que así se van armando las sesiones. Entonces, al armar una sesión, nosotros tenemos que tener claro los procesos didácticos, que son muy diferentes a los procesos pedagógicos, porque el proceso pedagógico te indica tu inicio, tu desarrollo, tu cierre, es decir, toda una estructura que ya la manejamos años al hacer sesiones. Pero tu proceso didáctico del área, tú lo tienes que tener bastante convincente, porque si tú manejas tus competencias con sus capacidades y tú manejas tus procesos didácticos, tu sesión es exitosa y tu situación de dictado es las casuísticas que nos van a evaluar. No es otra cosa. Porque si no es la temática, lo hiciste con otra temática y es lo mismo. Ahora lo vamos a ver. Yo les voy a explicar justamente con momentos o experiencias que también las he tenido yo cuando he trabajado como docente de aula, ¿no? Entonces, que ahora se tomen un examen, a veces recuerdo, oye, esto yo lo hice, ¿no? Hoy me acuerdo cuando yo estaba con mi estudiante y desperté la curiosidad con este ejemplo. Y ya está en una pregunta, ¿no? Yo no elaboro las preguntas del Minedu, pero ¿cómo han sido tomadas en cuenta? Porque no es porque han adivinado, sino porque debe darse esos tipos de ejemplos, ¿no? Deben darse para que despierte, porque el profesor, cuando yo converso mucho, me dicen, maestra, pero ¿cuál será de repente el tema más apropiado para iniciar una indagación? Hay muchos temas para iniciar una sesión de indagación, sobre todo para trabajar nuestra primera competencia, ¿no? Ya es cuestión del grado, del nivel, del contexto, ¿no? De que tú puedas aprovechar para desarrollar ello. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, yo lo he puesto en imagen porque dice una imagen vale más que 1000 palabras. Un proceso didáctico, veo a un niño con esa forma no curiosa, acompañado, es lo más rico cuando el aprendizaje es social, ¿no? Es social, estamos hablando de procesos socioconstructivistas. Entonces aquí el niño está explorando y cuando ve algo diferente, lo primero que es utiliza sus 5 sentidos y comienza a hacer las preguntas. Es por eso que dice nuestra primera capacidad problematiza. Entonces acá hay un planteamiento del problema, ¿no? La situación en la que él va a ver, los fenómenos que se les va a mostrar, es lo que va a hacer que nuestro estudiante problematice. La segunda, dicen que no hay pregunta sin respuesta. Entonces, el segundo proceso didáctico de nuestra área es que el docente debe debe tenerlo siempre presente en cada sesión. No es que en una sesión se haga y en otra no, sino que en cada sesión que el estudiante haga sus respuestas tentativas, ¿no? Sus posibles respuestas llamadas el planteamiento de hipótesis. Y es un proceso didáctico. En el tercer punto es, voy ahora a elaborar cuál es su plan
por eso los términos son muy importantes, ¿no? Nos preguntan como proceso didáctico el plan de acción. Y muchas veces el docente dice, ¿qué quieren decirnos con eso? El plan de acción es las estrategias que tienes que seguir el estudiante para poder llevar a cabo lo que se ha preguntado. Porque si él se pregunta algo, tiene que decir qué instrumentos, qué insumos voy a utilizar para ver si esto que he conjeturado como una posible respuesta es verdad o no, es verdadera o falsa. Entonces, ese plan conlleva a sus materiales, ¿no? ¿Verdad? ¿A qué más conlleva? A ver, pueden decirnos, a ver en el chat, pueden decirnos a qué en el plan de acción, viendo solamente la imagen. A ver, como preguntas ahí, porque vamos a trabajar en esa casuística. ¿Qué tal, maestra? Están saludando, están ingresando. Claro, muy bien. Hasta la seguridad. Excelente. Las estrategias, la experimentación, es todos los procedimientos, los materiales. Muy bien, ¿no? Entonces, todo eso va a ser nuestro plan de acción. El plan de acción, como su nombre lo dice, ¿no? Y que va a tomarle, sí, el tiempo, los insumos, las diferentes formas, ¿no? Que el estudiante pueda ver si su hipótesis fue verdadera. Y luego tenemos aquí el recojo de datos. Buenas tardes. El recojo de datos para hacer un análisis. Una de las capacidades superiores del estudiante, y sobre todo cuando hablamos de competencias científicas, ¿no? Porque una cosa es competencias de nuestra área y otra es competencias científicas. Y dentro de las competencias científicas, el estudiante tiene que saber inferir, tiene que saber deducir, tiene que saber hacer análisis, tiene que comparar, tiene que comprender, no solamente identificar. Muchas veces buscamos el proceso para solo identificar y limitamos al estudiante. El estudiante tiene que tener más procesos didácticos, más procesos cognitivos. Ahí tenemos la taxonomía de Bloom, en donde nosotros también tenemos que tener nuestra cartilla de taxonomía de Bloom cuando hacemos nuestra sesión. Y decimos, ¿solo quiero que mi estudiante identifique o quiero que mi estudiante comprenda? ¿O quiero que mi estudiante analice? Entonces van aumentándose y haciendo más compleja las capacidades. Entonces tenemos que apuntar a competencias científicas. Si somos docentes de ciencia, nuestras competencias no deben limitar al estudiante, sino deben ser altas. Incluso nos proponen un diseño. Es la competencia más alta según Bloom, crear. Y crear es la que está en la punta de la pirámide. Entonces, a eso tenemos que apuntar. ¿Y cómo vamos a desarrollar, a crear? La propuesta de crear es pues trabajar las bases, los cimientos. Y cuando trabajemos bien esas bases, el alumno estará dispuesto a crear. O el estudiante, ¿no? Que es mejor decirlo así. Entonces, el recojo de datos, los análisis de resultados, es muy importante como un proceso didáctico. El hacer, el construir como respuesta al problema. Ahora viene el reto. Yo le llamo el reto, hacer la conclusión. El reto en donde yo no voy a simplemente a decir, esta sustancia cambió porque sí, no, fundamenta, argumenta por qué ocurre. Y esa argumentación es que hay información. Entonces ahí se construye el saber. Y viene la llamada alfabetización científica. Entonces nosotros tenemos dos enfoques. El enfoque indagatorio, como docente de ciencia lo saben, y el enfoque de alfabetización científica. Y está en el documento. Bien bonito, ¿no? Estructurado, pero hay que aplicarlo.
porque si esa sesión no se cierra con el alfabeto, con la alfabetización científica, el estudiante no ha concluido bien. Él no ha entendido el proceso o el fenómeno y lo va a entender a medias. Y nosotros tenemos que hacer que él entienda por qué sucede eso. Llevarlo a analogías, a situaciones paralelas, que él diga, ah, esto vi acá, entonces a macro más grande, ah, por eso ocurre ello, ¿no? Ah, o en micro, ah, por eso está sucediendo esto, ¿no? Y entonces esa situación es la que nosotros tenemos que saber, irles orientando para que ellos puedan, para que ustedes puedan tener ese éxito. Muy bien. Acá tenemos también lo último, evalúa y comunica. No ha habido científico que cuando ha hecho todo su proceso indagatorio se ha quedado ahí, ¿no? Todo es incluso con la llamada divulgación. Y la divulgación científica es ahora la que apunta a tener el manejo, el dominio con herramientas digitales, con libros que hoy en día nos proporciona la web, hasta de manera gratuita. Enseñarle a los chicos a buscar libros científicos de que sean fidedignos, como por ejemplo un paper, como por ejemplo, cuántas ahora biblioteca virtual tenemos, ¿no? Para que ellos indaguen. Y de alguna forma las noticias científicas ahora están a la orden del día, ¿no? El hablar de vacunas y el que ellos te digan nombres de los tipos de vacuna, la misma realidad que vivimos, el mismo contexto se puede aprovechar para poder ver todo ello. Y no solamente buscar información ligera y pasajera, sino eso es un trabajo del maestro, ¿no? Entonces, el reto es para el estudiante y sobre todo para nosotros como maestros, por ese futuro de estudiantes que tenemos. Entonces, aquí les voy a mostrar, en el explica también, ¿no? Tenemos nuestras dos capacidades. Comprende y usa conocimientos sobre seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo, y evaluar las implicancias del saber científico y tecnológico. Porque hoy en día se apunta a que el estudiante no solamente tenga el conocimiento, sino que también tiene que apuntar a ser emprendedor. Y es muy rico cuando se hacen proyectos, ¿no?, de ciencia que al final se busca que se replique y que, en la sociedad sea utilizable, ¿no? Pero tenemos que orientarlos para llegar a eso. Como les dije, eso implica capacidades superiores más altas, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran reto nosotros los maestros. Y también tienen sus procesos didácticos. Esto va a ser compartido. Acá está, ¿no? En donde tenemos, miren, las imágenes que ya ahorita la investigación, como les empecé diciendo, al segundo, en casa, es mi laboratorio, no me limito, ¿no?, a hacer investigación, indagación desde casa. Aquí está las revistas, ¿no? Cielo, y lo que tenemos que un poco ir orientando a desarrollar esa bonita, ¿no?, esa interesante capacidad que deben tener los chicos. Y vamos a empezar. Entonces, a ver, vamos a empezar con unas preguntas de casuísticas en el tema de ciencia. A ver. Ya, a ver, ¿dónde está? Muy bien. A ver, dice, y ustedes aquí quiero que participen, ya tocó la hora de su participación, ¿no? En el chat me pueden poner la respuesta correcta, ¿no?, de acuerdo al enunciado. Voy a leer, ¿ya? Dice, María, una estudiante de secundaria, compra frutas en el mercado. En su frutero coloca unas manzanas. Pasado unos días observa que todas estaban maduras al ver el cambio de color.
Al llegar a la clase de ciencia, o ahora preguntar, ¿no? A la maestra, ¿no? Por el Zoom, le dice qué le ha ocurrido a las frutas. Ella le dice que tiene un artículo científico sobre el etileno en la maduración de las frutas, senescencia, y les dice a sus compañeros que van a compartir juntos esta información. La docente, al ver la curiosidad de la estudiante, propone que se formulen preguntas de tipo indagatorias. ¿Cuál de las siguientes alternativas tendrá la pregunta indagatoria? A ver, nuestro reto como maestros de ciencia es enseñar a nuestros estudiantes nuestra primera capacidad. Problematiza situaciones. Y problematizar es que el estudiante sepa hacer preguntas. Muy bien. A ver, tienen menos de un minuto para ir contestando en el chat. ¿Cuál será la pregunta indagatoria mejor formulada? ¿No? Sobre todo la mejor formulada. ¿Las frutas al contacto con el aire maduran más rápido? ¿Por qué las frutas al madurar tienen un sabor diferente? Las frutas que se encuentran libres en bolsas y envueltas en papel, ¿qué cambios físicos y químicos se percibirán? A ver, ¿qué están colocando? A ver, están poniendo ya las C, la mayoría, la C. Roger, ¿me podrías decir qué es tu respuesta? Ahí volver a escribirla, no entendí. Ya, a ver. La C. Muy bien, la C. La mayoría está poniendo la C. Muy bien. ¿Y cuál será? ¿La C? ¿Y por qué no la A? A ver, Kim dice, ¿por qué no la A? ¿No? Algunos dicen la A. Ahora que he puesto y la B. A ver, ¿por qué no la A? ¿Qué haría que la A no sea una pregunta indagatoria? ¿Qué haría? O sea, ahí tenemos que, a ver, escribir, ¿no? Si alguien dijo la A, ya no madura, se oxidan, dice, ya. Lo que a las paltas, ¿no? Las paltas para envolverlas en papel, ajá. Ese es como dice, la receta de la abuelita, ¿no? ¿No? Ahí había ciencia, la envuelven en papel, y yo también de niña escuchaba eso, ¿no? Y las paltas van a estar suaves. Ya, entonces, acá hay un tema, ¿no? Las frutas al contacto con el aire maduran más rápido, porque me decía, no maduran, se oxidan, ya. Pero, ¿qué te puede responder acá el alumno? Puede responder simplemente, si tú le haces esta pregunta, él te puede decir dos cosas. ¿Qué te puede decir? Exacto, ¿no, María? Es una respuesta cerrada. Muy bien, Donato. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, eso lleva a que no es la A. No, exacto, no es la A, porque limita tu respuesta. Y la pregunta indagatoria es la pregunta que va a permitir al estudiante, como su nombre lo dice, hacer todos los pasos del método científico. Desde desde hacer incluso su plan de acción, desde hacer su hipótesis, de analizar los datos. Entonces, la respuesta correcta, exacto, es la C. A ver, un ratito para sacar el... Acá está. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. Muy bien, es correcto. Ahora, miren muy bien, ahí estamos colocando, sí, y aquí explicamos un poquito más al detalle esto. Acá
¿Observan? Sí, ¿no? Miren, para hacer preguntas es un reto. Sí, sí les vamos a compartir el material. Miren, es un reto, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Un poco la imagen, las frutas maduran. Las preguntas indagatorias es una destreza, es una habilidad. En ciencia, el estudiante cuando usted dice, uy, este chico, ¿qué preguntó? ¿No? Pero también es importante qué tipo de preguntas hace. Y sobre todo, buenas preguntas. Entonces, las preguntas es habilidad. Y un docente de ciencia tiene que tener mucha habilidad, primero como docentes, a irles formulando nosotros los ejemplos. Y después van a ver que ellos, con la facilidad que nosotros formulamos, ellos también aprenden y también tienen que tener esas destrezas de formular preguntas. Un poco como para ayuda es, ¿no? ¿Qué pasaría si, cómo cambiaría tal, de repente, una variable acá? ¿Cuál es el efecto, ¿no? Al unir, hay una mejor manera de, eso me lleva a indagar. Las preguntas cerradas solamente nos solicitan informaciones cortas, pocas palabras, que ¿puedo ponerle algo científico? Sí, acá hay un ejemplo. ¿Quién inventó la radio? ¿Qué reacción ocurrió? Puede decirme exotérmica, endotérmica, de repente una reacción eh, rápida, no sé, ellos pues de precipitación, ¿no? Pero en una palabra. Y no dejó de ser científica, pero es una pregunta cerrada. Y nosotros tenemos que apuntar a preguntas abiertas, a preguntas que deba el estudiante llevarlo a la indagación. Entonces, cuando se plantea, tiene que haber la causa-efecto en nuestra pregunta. Ellos tienen que saber que al formular la pregunta, y ustedes también, es que mi pregunta tiene que tener causa-efecto. Entonces, en el examen nos preguntan así, ¿no? Y si nosotros al leer las redacciones de preguntas, tiene causa y tiene efecto, es una pregunta indagatoria. Requiere que se elabore con organización de ideas, de ciertos conceptos, incluso hasta el hecho que puede existir en el fenómeno. Entonces, por ejemplo, acá una pregunta indagatoria. ¿Qué sucederá con el globo si añadimos vinagre, 50 mililitros de vinagre a 2 gramos de bicarbonato? Que también lo tenemos en unas siguientes preguntas de casuística. Entonces, ese qué sucederá, entonces el estudiante va a plantearse una respuesta que te va a mostrar diferentes respuestas, pero es indagación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, con esto es ya un poco el tema ya de explica, ¿no? Acá yo les he puesto esta PPT compartida, en la cual cuando ya queremos, después de la indagación, cuando el estudiante lo trasladamos a que de repente haga la experiencia de la bolsa, del papel, buscar el tiempo, el cronómetro, o por qué madura o por qué no madura, y utilizar las diferentes variables, ya después se le da la información. ¿Y esto por qué ocurre, no? Entonces, el maestro, como dije, tiene que tener el conocimiento para el estudiante, sobre todo, nos hagan las preguntas, también ellos van haciéndonos preguntas del tema, entonces nosotros no es que les demos, pero sí al tenerlo, los inducimos, los guiamos, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, aquí es una parte de que el estudiante comunica lo que ha sucedido en el proceso de maduración de las frutas, ¿no? Por ejemplo, pueden elaborar infografías en la presencia del algodón, o por qué la fruta de repente al madurar cambia de sabor, o la oxidación, por ahí alguien decía, ¿no es cierto?, que es la hidrólisis del almidón. Entonces, miren, ya va aumentando una alfabetización científica al respecto de maduración. Puede haber un proceso enzimático,
y aperturamos al tema con el proceso enzimático. Entonces, hay bastante campo para de una situación que es, chicos, pongan una fruta en una bolsa en una semana y vemos qué es lo que pasa. Eso no solamente es que vea el cambio, nada más, sino que hay todo un abanico de ese despertar la curiosidad, ¿no? Las frutas acumulan fructuosa, ¿no? Por lo general hay una disminución de la acidez. Puedo hablar de este tema en química, puedo orientarlo al pH, ¿no? Puedo orientar al tema del pH con un tema que pareciera a un nivel primaria, pero yo puedo trasladarlo a un nivel secundario, viendo que de repente el sabor ha cambiado y puedo manejar un pH en las diferentes en las frutas cuando han madurado, ¿no? Entonces se tiene bastante para lograr a partir de este experimento mucho campo científico, ¿no? Aquí, por ejemplo, el hablar de la senescencia. Entonces en química orgánica puedo hablar del gas etileno, ¿no? ¿Y qué hace ese gas etileno? Está sintetizado en los tejidos vegetales. Y ahorita hay un proceso industrial, porque ahora las frutas las sacan cuando aún no han madurado. ¿Por qué? Porque les van a rociar el gas etileno y los van a hacer madurar, pero ya fuera del árbol. ¿Y por qué debería suceder eso? ¿Qué es lo que hace que el hombre ahora haya visto de esas formas alternas de maduración de la fruta? ¿No? ¿En qué se beneficia sacar el producto antes? No esperar a que antes no estaban maduritas en el árbol o caían y recién ahí uno decía, ay, acá está madura y me lo puedo comer, pero ahora no es así. Entonces vamos haciendo que indaguen, que investiguen por qué sucede, ¿no? Entonces eso es todo el tema, ¿no? Hay bastante para hablar con respecto solo a esta situación. A ver, por ahí me dicen, claro, generan cuestionamientos, se hacen, exacto, exploran más, ¿no? Llegan al conflicto cognitivo, que es lo que buscamos. Muy bien. Segunda pregunta. A ver, dice, para dar inicio a una sesión de aprendizaje, la maestra propone que determinen cuál sería la variable dependiente de este caso, ¿no? De las frutas, de acuerdo a la hipótesis planteadas en el proceso de maduración de las frutas. Ahora viene, ¿quién de los estudiantes propone mejor esa variable dependiente? Y la variable dependiente sale a partir del enunciado de la hipótesis, ¿no? Entonces, el estudiante, segundo paso, es hacer bien la hipótesis. Entonces, si él formula bien su hipótesis, en esa hipótesis está redactada la variable independiente y dependiente. A ver, si esta es la hipótesis, las frutas envueltas en bolsas plásticas se negrean, ¿cuál es la variable dependiente de ese enunciado? A ver qué dicen, la A, la B o la C. A ver, vayan contestando. Ay, moví. Yo moví. Acá está. Por ver el chat, moví. Hay un debate entre la A y la C. Por ahí alguien puso la B. Por ahí alguien dijo, la variable dependiente, el efecto, exacto, ¿no? María. Ajá, y por ahí alguien más. Exacto, es el efecto. Muy bien. Entonces, ahí ya con más ayuda, ¿cuál sería la respuesta? ¿La A, la B o la C?
Ujú, muy bien. Ya cuando se dijo el efecto, ya hay más, de repente, más acierto, ¿no? Más acierto. Y es correcta la C. ¿Por qué? A ver, miramos aquí. Las frutas envueltas en bolsas plásticas. Si yo pongo, son los tipos de bolsas que utilizaré. Esto es lo que manipula el investigador. Y toda variable manipulada, ¿no? Manipulada es una variable independiente, ¿ya? Una variable independiente, porque el investigador manipula, ¿no? Yo manipulo las bolsas. Puedo poner una bolsa de papel en una fruta. Puedo poner una bolsa de plástico o puedo poner una bolsa de tela. Entonces, todo lo que yo cambio es una variable, porque la variable es lo cambiado, lo cambiable, lo observable, lo medible. Eso es una variable. Entonces, si yo hago esos cambios, estoy manipulando. Pero lo que yo no manipulo y surge de efecto en esa manipulación, eso se llama variable dependiente. Y ese es el efecto. Entonces, por haberlo puesto en bolsas, tal vez plásticas, acá dice, esta es la condición plásticas. Lo que sucedió en la fruta es que se oscureció. Entonces, lo que dice Ana es las frutas oscuras y maduras, porque ha visto que en la maduración están oscuras. Ese es un efecto de haberlas puesto en las bolsas plásticas. Entonces, esa es la variable dependiente, ¿sí? Es correcto, entonces, lo que ustedes, los que habían puesto la letra C, han acertado. Por ahí ha habido algunos con A y B, ¿no? Habría que irlo manejando, irlo mejorando, ¿no? Por eso yo después de esta PPT comparto la información que me va a permitir a mí entender bien mis capacidades indagatorias. Y eso está en mi problematiza. Yo todavía no salgo de mi proceso, de mi capacidad problematiza, porque problematiza me dice, el estudiante formula preguntas, realiza las hipótesis e identifica las variables. Todo eso está en el problematiza. Entonces, si ustedes enseñan a que el estudiante formule, plantee hipótesis e identifica variables, ya tienen la primera capacidad armada, desarrollada en su sesión. Yo por eso digo, una sesión debe ser solamente el problematiza, porque me va a llevar un tiempo a que el estudiante me haga todos esos procesos, ¿no? Incluso queda chico una sesión, ¿no? A ver, entonces miren acá, ¿no? Y ahí pueden trabajar muy ricos experimentos en casa, ahora que estamos en pandemia, ¿no? El plátano en periódico, el limón, es cierto que en bolsas acá no maduran, más bien retrasan la maduración. ¿Y por qué? Porque mientras que en el plátano ponerlo en bolsas, a ver que él se dé cuenta que maduran, ¿por qué en el limón no? Porque si al limón lo dejamos al aire libre, más bien se secan, ¿no? O sea, tiene otro proceso. Al plátano, si le pongo un limón dentro de la bolsa, ¿qué hace? Evita que madure más rápido y le tengo que poner el limón partido, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas podemos hacer con esto, ¿no? Para que ellos planteen solo hipótesis, ¿no? Entonces aquí las frutas que están libres madurarán más rápido, puede ser una hipótesis. Las frutas envueltas en bolsas plásticas se negrea su hipótesis. Las frutas envueltas en periódicos conservan su aroma. Entonces, que aprendan no solamente a identificarlo por la vista, que es un sentido bien desarrollado, sino también el olfato, el tacto, el gusto,
¿no? Cómo ha cambiado el sabor. Entonces, hacemos que los chicos sean más exploradores en esa situación. Y aquí están las variables, ¿no? Como concepto. Son acciones observables, medibles. Tenemos la variable independiente. Ah, eso es lo que aquí habría que tenerlo claro, ¿no? Por ejemplo, la independiente era la A, no era dependiente, era independiente. Si me hubieran preguntado independiente, ahí sí marcaba la A, ahí sí, porque los tipos de bolsas es lo que tú manipulas, ¿no? Entonces, la variable independiente es la que el investigador manipula. Y tú manipulas la cantidad de periódico. Profesora, yo le quiero poner 3 hojas de periódico. Ya hay una manipulación. Yo quiero poner un plátano, un solo periódico, y el otro plátano, 2 hojas de periódico, y el otro, 3 hojas de periódico. Ah, y ahí cuando él trabaje, van a trabajar la cantidad de hojas de periódico, ¿no? O sea, el número de papeles que colocaron al fruto. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, tantas formas de cambiar las variables hay, ¿no? Las bolsas, puedo poner una bolsa de aluminio, o puedo poner papel aluminio, que hará algo en la maduración. Entonces, también podemos trabajar. El efecto ya es el aumento del sabor, de repente, ¿no? Que lo ponga, mejoró el sabor, o el sabor es más agrio, ¿no? El color es más oscuro, más intenso, su textura más suave, más dura, o sea, es lo que él va a encontrar, todos los efectos de esta manipulación. El cambio del pH, aventurándonos a grados más grandes, ¿no? Entonces ahí podemos trabajar. A ver, siguiente pregunta. A ver, ¿me ayudan acá ustedes? Y vamos diciendo. La maestra Susana se va a trabajar con sus estudiantes el magnetismo y sus propiedades, cuya sesión la titula La magia de los imanes. Ella solicita que sus estudiantes tengan diferentes tipos de materiales. Clavos, monedas, pilas sin plástico, ¿no? Saquen el plástico, aprovechar. Se me ocurrió todo lo que hay en casa, ¿no? Plata, de repente me refería a aretes de plata, llaves y un imán. Y pues al hacer la pregunta le dice, ¿no? Todos los objetos serán atraídos por el imán, y encuentra algunas respuestas aún confusas. Para la maestra, ¿cuál es su propósito de aprendizaje al trabajar esta sesión? La letra A, que los estudiantes planteen preguntas de indagación. La letra B, ella desea lograr el conflicto cognitivo en sus estudiantes. O C, la maestra desea activar los saberes previos. A ver, frente a esa situación, ¿qué es lo que desea la maestra Susana cuando va a hablar del magnetismo? A ver, me están escribiendo la E, la C. A ver, vamos a suponer que yo soy la maestra Susana. Miren, ¿se ve? Una perita de mi refrigeradora, un imán. Y ahí está el objeto, ¿no? Puedo tener un alfiler, porque ahí está. Les hago que vean ahí. La moneda, y la moneda, ¿no? Pero la de 5 soles sí, ¿no? Porque la moneda de 20 céntimos, no. No todo lo que es metal. Él ha escuchado que hay metales. Todos los metales que existen en la naturaleza serán atraídos por el imán. Entonces, ¿qué es lo que busca ella? Porque ellos dicen, todos los objetos serán atraídos por el imán. A ver, ya. Hay distintas respuestas. La C, la B, la A, por ahí uno. Yo creo que ahí la mayoría ha acertado o no ha acertado.
Si veo, sí, ¿no? Han acertado, claro. ¿Cuál es, profesores? Es la letra B. Muy bien, la letra B. Lo que ha buscado, exacto, la maestra Susana es el conflicto cognitivo, ¿no? Ese conflicto cognitivo que yo le digo las preguntas reto dentro de la sesión. Hay preguntas cuando uno empieza, ¿no? Hay preguntas en las que uno empieza a rescatar el saber previo, que es algo que ya traen los chicos, pero la pregunta en que los hace pensar, en que de repente le vas a dar el choque, ¿no? O sea, me voy a poner a pensar, ¿por qué no en esto que sí creo que es metal? Porque yo pienso que una moneda hay metal, y es que no se equivoca, hay metal, ¿no? Entonces, pero ¿por qué el imán no lo coge? ¿O por qué en este aparatito que yo también tengo, que es metal y parece de oro incluso, pero es una aleación, ¿no? Entonces, ¿por qué el imán no lo coge? Entonces, ahí es donde vamos a trabajar el llamado conflicto cognitivo. Eso, gracias profesora Miriam, ¿no? El desequilibrio, ¿no? Exacto, que lo decimos con esa palabra en donde quiebra, ¿no? Ese desequilibrio es quebrar un poco entre lo que ya conozco y lo nuevo. Exacto, lo nuevo que voy a conocer. Entonces, en ciencia es muy rico trabajar preguntas de conflicto cognitivo, muy rico, porque el estudiante ahí lo capturas, lo motivas, le gusta tu clase, va a decir, yo quiero descubrir por qué. Profesora, ya me dio, uy, de verdad, ¿no? Ya me dio ganas de seguir explorando, ¿no? Está atento, ¿no? Y ya no se duerme, ¿no? Está muy activo. Queremos eso, ¿no? Buscar aprendizajes significativos, aprendizajes en donde los chicos tengan el interés y no se pierda el interés en la ciencia, ¿no? Entonces, en ciencia nosotros tenemos que ser muy capos en hacer preguntas de tipo conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, el magnetismo es un fenómeno de atracción y fuerza de metales, ¿no? Y ciertos metales, ¿no? ¿Quiénes son? Los llamados ferromagnéticos, ¿no? Estos son los llamados ferromagnéticos. El hierro, por eso el clavito, ¿no? El cobalto, el níquel, ¿no? Y algunas aleaciones con ellos, ¿no? Por ejemplo, incluso hablarles hasta de los minerales, ¿no? Que hay gran cantidad de hierro, ¿no? En la naturaleza, ¿dónde habrá gran cantidad de repente una roca que tiene gran cantidad de hierro, ¿no? Más del 70% del tetraóxido de trihierro, que es la magnetita, ¿no? Entonces, aquí tenemos el magnetismo, la fuerza magnética, como los componentes de radiación electromagnética. Sí, es una fuerza, es algo que ellos no ven, es una energía que tienen ellos de atracción del campo dipolo, ¿no? Un polo positivo y un polo negativo. Y en el tema de clase, ellos ya armarían su tabla, siempre es bueno el registro de datos de qué material está hecho. ¿Es magnético? No es magnético. Esto es para un pequeño, ¿no? Dibuje, hasta para un grande. No necesariamente el niño de primaria tiene que dibujar. También en la ciencia tiene que dibujar. Yo hago dibujar hasta el universitario. ¿Por qué no tendrían que dibujar los niños? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que vea que todo esto hay y hay mucho campo para trabajar, ¿no? Entonces, el manejo, el dominio, el conocimiento y la experiencia es todo, es un todo, y armas todo lo que el estudiante debe conocer y saber para su alfabetización científica. ¿Ya? Acá.
Y un extracto, ¿no?, de lo que era el conflicto cognitivo. Por ahí alguien me ponía Piaget, excelente, ¿no?, preparados ya para el examen, exacto, utiliza ese término, ¿no? Miren, desde el año 1900 utiliza el término para referirse al cambio o la reconceptualización que genera una situación contradictoria entre los saberes previos y el nuevo, ese desequilibrio cognitivo que conduce al nuevo conocimiento, ¿ven? Entonces, es una pregunta de desafío, acuérdense. Yo le digo, ¿no?, la pregunta retadora. Incluso siempre en las sesiones yo le ponía el reto. ¿Cuál es el reto, profesora? El reto, esta pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta de conflicto cognitivo entre lo fácil y lo difícil, la que les va a llevar a decir, uy, si estoy en la punta de la lengua, yo creo que esta es la respuesta, ¿no? Entonces, es la que ellos pueden, ustedes ahí, esa forma cognitiva de quererse motivar, por eso que está en los procesos de motivación, ¿no? Dentro del proceso pedagógico, el conflicto cognitivo, aunque este conflicto cognitivo tiene que ser recurrente en toda mi sesión. Bien, a ver, siguiente pregunta. A ver, los estudiantes del tercero de secundaria están en la clase de reacciones químicas. A ver, estamos en reacciones. Y uno de ellos pregunta al docente sobre la velocidad de reacción. El maestro les sugiere que deben de diseñar su plan de indagación, como para entender ello, ¿no? Y con su ayuda propone lo siguiente. Muy bien, chicos, ¿quieren saber sobre velocidad de reacción? A ver, en velocidad, ¿qué necesitamos? ¿No? O sea, al igual que un automóvil, ¿no? Vamos a ver, en un automóvil se necesita saber cuál es la velocidad del punto A al punto B. ¿Qué se mide? Distancia sobre tiempo. En cuanto a la química, ahí también podemos explorar, ¿no? ¿Quién podría trabajarse como de repente la parte del tiempo? Se puede controlar, por eso que acá hay un tema de tiempo en su cuadro, ¿no? Porque el hablar de velocidad implica una magnitud derivada. Y como magnitud derivada, ¿no?, va a llevar dos magnitudes fundamentales, que viene a ser lo que encontramos acá. A ver, si entre magnitudes fundamentales tenemos uno acá, van a usar materiales, pastillas antiácido. ¿Será una magnitud fundamental? A ver, ¿por qué? Y el tiempo de reacción es una magnitud fundamental. Acá está, utilizando un instrumento que es el termómetro, ¿no? Es una magnitud. ¿Qué tipo de magnitud? A ver, yo les hago una pregunta ahí para el chat. ¿Qué tipo de magnitud será la pastilla antiácido? A ver, no está en la pregunta de este examen, pero yo les pregunto, ¿qué tipo de magnitud está colocando aquí el estudiante a la hora de hacer su plan? Ya, el tiempo, todas estas dos magnitudes fundamentales me van a llevar a una magnitud derivada. Muy bien, ya contestaron ahí Luz, Hilda, exacto, la masa. Muy bien, la masa. Y aquí es el tiempo. Entonces, esto es lo que yo les digo un poco a los chicos cuando hablo de velocidad, ¿no? Yo los traslado a esto, ¿no? A la analogía, ¿no? Les digo, el carro utiliza, ¿qué cosa? Distancia sobre tiempo. Distancia, voy a cambiar de color. Distancia sobre tiempo, que no se ve, ¿no? Utiliza distancia sobre tiempo como una magnitud derivada, velocidad. Pero en sustancias químicas, cuando hablamos de velocidad de reacción, también utilizaremos analógicamente algo parecido. Hay un cociente aquí.
¿Y cuál es el cociente cuando medimos la velocidad de reacción en una sustancia? ¿Cuál es el cociente? La masa. ¿Cómo medimos la masa? En velocidad de reacción. A ver quién lo pone en el chat. ¿Cómo medimos la masa en velocidad? El tiempo va a estar. Y el tiempo va a estar en una unidad que es segundo, ¿no? Lo voy a poner acá. Muy bien, Dina, ¿no? Es la mol. Muy bien. Entonces aquí, una unidad de velocidad de reacción es la mol sobre segundo. Muy bien. Y ahí se habla de velocidad de reacción. La mol sobre segundo. Entonces, el estudiante quiere entender eso, quiere saber eso. Entonces, tiene que estar en su cuadro eso para registrar los datos. Ajá, tiene que registrar esos datos. Entonces, ahí hay algo, ¿no? Que lo vamos a ver, ahorita todavía no está planteada la pregunta, está en la otra PPT. Entonces, él hace su plan. ¿Su plan cuál es? Mire, materiales, insumos, ¿no? Instrumentos. Etiqueta los vasos. Observa y registra el tiempo. Esto ya es un recojo de datos, ¿no? Lo que le llamamos el recojo, la recolección de los datos como otra capacidad. Pero todo a partir de querer hacer esta indagación sobre la velocidad de reacción, ¿no? Muy bien. Entonces vamos acá a trabajar la pregunta. Ya que tenemos claro esto, o sea, lo tenemos claro, entonces, ¿qué es lo que se está manipulando? Si ustedes ven, hay una parte en que se está manipulando. La cantidad de agua se está tomando igual, la misma, 50, 50, 50. Uno, cuando tiene este tipo de prueba, analiza lo que tienes. Y tu análisis va en función a tu tabla. Porque esta tabla, si bien es cierto, es lo que se desarrolla en aula, cuando a ti te dan la prueba, tú dices, estamos trabajando la misma cantidad de agua, pero donde está habiendo cambio es en la pastilla, ¿no? Uno lo han partido, una está entera. O sea, miren cómo la profesora o el profesor le coloca una pastilla entera. Entonces, mínimo, eso sí es algo que lo deben tener claro, es que uno no debe limitar la parte experimental. Un profesor de ciencia tiene que poner siempre como mínimo 3 a 2 situaciones diferentes, utilizando los mismos materiales. Eso siempre. No es que agarro y digo agua y sal y un huevo. No, eso no. Agua y sal y colocar el huevito a ver qué pasa. No, se tendría que poner 2 vasos con diferente cantidad de agua, con diferente cantidad de sal, un huevo de codorniz, un huevo de gallina, o sea, tienes que hacer cambios. No puede, o de repente a cambio a otra situación, con vinagre. O sea, tienen ustedes que buscar que el estudiante siempre manipule más de variables, más variables. Entonces, aquí está bien trabajado la misma cantidad de agua, pero se ha cambiado las formas, las dosis de pastillas. ¿Por qué? Porque mi experiencia apunta a velocidad. Y tal vez, si hecho una entera, el tiempo que tomará esa reacción. Y si la trituro, ¿qué pasará? Y si la divido en 4, ¿qué sucederá? ¿No? O sea, ¿el tiempo va a ser el mismo? No. De hecho que no. Va a ser diferente, ¿no? Ahora el tema es que le pregunten al estudiante es, ¿cuál será el que tenga más y menos tiempo, ¿no? Y poder trabajar todas estas situaciones. Bien, entonces nos vamos a las preguntas a partir de estos casos. A ver. Claro, eso de los huevos, me pregunta. Claro, diferentes tipos de huevos sí sería lo ideal. Miren, incluso
esta parte experimental hasta tiene una parte del, ya si el profesor los reta, los manda a investigar, en este caso se ha colocado en su examen, la reacción química incluso, ¿no? El ácido acético, el bicarbonato de sodio, ¿no? Que es el vinagre más el bicarbonato, que juntos justamente forman la pastilla, y esa pastilla va a formar el acetato de sodio, el agua y el dióxido de carbono. Entonces ya por ahí, dióxido de carbono, chicos, ¿en qué estado está? Ah, eso es gas, ¿no? Entonces, eso voy a ver un burbujeo. De hecho, que va a haber un burbujeo. Entonces, miren la pregunta ahora sí que les plantean a ustedes. ¿Cuál de las siguientes es una variable control del plan indagatorio que se ha propuesto por los estudiantes? A ver, la masa inicial de la pastilla del antiácido, la A. B, la masa final de la pastilla del antiácido. El tiempo de la reacción. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la variable control? Por eso que yo les digo, el profesor siempre tiene que hacer más de 2 situaciones. A ver, están contestando. A ver. La A me dicen varios. La C, levantó la mano. ¿Quién? Clarisa. A ver. Ahorita veo quién ha levantado la mano. La B, el tiempo de reacción. ¿Cuál es la variable control? La C, la A. El tiempo. La A. Muy bien, ya. Entonces, veo que hay dudas, ¿ah? ¿Por qué dudas? Porque hay bastantes, aquí sí he visto, este parece reto, ¿no? Ha sido un poco más retadoras que las anteriores, porque he visto de las 3 las respuestas, la A, la B y la C, ¿no? Y casi por ahí entre la A y la C, y casi por ahí, ¿no? Porque he visto varios que dicen el tiempo. Pero la correcta es la letra A. Muy bien, ahora explicamos por qué es la A, ¿no? Estamos viendo la velocidad, el tiempo que va exacto a demorar, ¿no? La pastilla en disolverse en el agua, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Entonces, si va a demorar entera, el chico va a ver, ¿no? En entera, en partida y en triturada. Entonces, una control es la que no se tiene que cambiar. Exacto, no se tiene que cambiar. Esa es la control. No la puedo modificar. O sea, la pongo tal cual. Entonces, es la masa de esa pastilla, ¿no? Y esa me va a ayudar a que si yo digo, miren chicos, cuando coloco la pastilla entera, cronómetro, ¿cuánto demora? Pero la trituración es mayor campo de qué, de reacción, porque hay incluso teorías de la velocidad de reacción en la cual cómo se presente en este caso el soluto, ¿no? Llegue a agilizar, o sea, más rápida esa velocidad, ¿no? Entonces, esa forma que tenemos que explicarle a los chicos es, miren, entera pasa eso, esa es la que yo no cambio. Pero la parto en 4, puedo proponer, la parto en 8, ¿no? Y luego triturada, ¿ven que hay situaciones? Entonces, eso que me va a ayudar a mí a verla en su inicio, esa es la variable control, ¿sí? Está muy bien. Entonces, ahí es la variable control. Y la variable independiente, ya, la variable independiente, si es que me preguntara, es en este caso, lo que he manipulado. ¿Cuál es lo que yo estoy manipulando? La pastilla, ¿no? La masa, se pone así, ¿no? La masa de la pastilla antiácido.
porque esa masa está cambiando, ¿no? Entonces, en una, incluso puedo tomar la masa con la balanza, ¿no? La cuarta parte, la parte, de repente la trituración es otra cosa, pero estoy manipulando ahí cómo se está presentando la masa de las pastillas. El agua, si lo manipulo, lo puedo manipular en cantidades, sí, y si manipulo el agua, también sería variable independiente, porque yo puedo hacer 20 mililitros, 50 mililitros, 100 mililitros, ya es manipulación. El efecto es esto, ¿no? Lo que sale de esa reacción, ¿no? Entonces, si pongo una pastilla entera y si pongo 2, ¿no? ¿Qué pasará con la parte del efecto? Entonces, esta parte experimental, ahí se viene la siguiente pregunta. Justo, mire, su curiosidad de ustedes me ha llevado a que plantee esta siguiente pregunta. Y está bien, ¿ah? A ver, dice así. Los estudiantes han notado, miren, o sea, ustedes, ¿no? Han notado lo que limita su indagación. Es poder determinar el momento, ¿ve? Que termina la reacción. O sea, ese es un limitante. No pudieron controlar eso. ¿Cuál de las siguientes propuestas permitirá medir con precisión el fin de la reacción? A ver, lo que ustedes acaban de preguntar, ¿no? Entonces, acá lo han notado que hay una limitación. Si lo dejo ahí, hay limitación. Entonces, yo quiero saber cuándo termina, porque es bonito ver el burbujeo, pero ya acaba en este tiempo, pero ¿cómo me doy cuenta la medida? Y miren qué bonito los estudiantes, ¿no? Muy curiosos. Quieren medir, ¿no? Con mayor precisión ese fin de reacción. Y para medir, ¿qué haría el maestro? ¿No? O qué haría como guía, ¿no? ¿Cómo lo ayuda? Dice, les puede sugerir colocar lunas de reloj sobre los vasos, realizar la reacción en pequeñas botellas y colocar globos en las puntas de las botellas, o escuchar la efervescencia del gas después de añadir la pastilla. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Ahí sí está interesante, ¿no? Ya, excelente, ¿no? Ahí sí, la mayoría ha respondido la letra B. Muy bien, ajá, muy bien, la letra B, ¿no? Entonces, exacto, puedo medir el globo y quizás en alguna oportunidad yo me acuerdo haber hecho esta experiencia, ¿no? Porque es típica, ¿no? De un maestro que haga en ciencia. Y me acuerdo, profesora, pero el globo, balanzas no hay. Entonces yo, ¿qué hice en mi ingenio? ¿No? Dije, vamos a medir la circunferencia ya del globo, ¿no? Entonces, una lana alrededor del globo en el vaso 1, ¿no? ¿Cuánto medía la lana ya después? Con regla. A ver, en el otro vaso, uy, es más chico, ya alrededor, ¿no? Entonces medíamos algo, teníamos que medir, porque la dinámica es que el estudiante registre datos. Esa es nuestra tercera capacidad. Y si no tengo balanza, me ingenio, pues. No tengo balanza, pues diámetros de los globos, ¿no? Entonces los chicos comenzaron a hacer los diámetros, ¿no? Entonces, en el vaso 1, en el vaso 2, en el vaso 3, y tenían las medidas. Entonces, esto es cuestión de habilidad, ¿sí? Aquí les voy a compartir, bueno, el video, si es que hay un poquito de tiempo, creo que nos estamos pasando, ¿no? Porque quiero acabar con esta parte. El link igual lo tengo aquí, pero les voy a compartir en el chat, ¿ya? Para que vean cómo también se puede compartir con los estudiantes este tipo de experiencias. Y es una experiencia muy casera, ¿no? En casa los chicos pueden experimentar todo esto. A ver, en la siguiente, que sigue con lo mismo, ¿no? El docente ha identificado aspectos que los estudiantes aún deben mejorar en su plan de indagación. ¿Qué grupo de preguntas es pertinente que plantee el docente
para, miren, retroalimentar a los aprendizajes sobre estos aspectos. A ver, él quiere, ha identificado que todavía hay algo por mejorar. A ver, ¿cuál sería la correcta? Para retroalimentar. ¿Qué sucederá si emplean otro tipo de antiácido? ¿Cómo cambiará la velocidad de reacción si disminuyen la temperatura? Así, el agua helada. A ver, ¿ven? Otro cambio de variable, ¿no? Temperaturas del agua. A ver, pero el profesor logrará retroalimentar si hace esto. En la B, ¿cuáles son las posibles fuentes de error de su indagación y cómo pueden reducirlas? ¿Cómo pueden evaluar la confiabilidad de sus resultados? C, ¿en qué rango de tiempo se llevará a cabo cada reacción? ¿Y en cuál de los ensayos ocurrirá más rápida la reacción? ¿Logra retroalimentar en la C? A ver, ¿qué dicen ustedes? Ya. Ya está. Muy bien, la mayoría me dice, por ahí alguien puso la C, pero en donde el profesor, exacto, ¿no? Y está en nuestro documento bien claro, ¿no? Cuando nos habla de la parte de retroalimentación, ¿qué nos dicen? Ensayo-error, ¿no? Ensayo-error. Tomar en la ciencia, nada es perfecto. ¿Cuáles son las posibles fuentes de error de su indagación? Que el estudiante reflexione de cómo puede mejorar, de cómo puede reducir, cómo puede evaluar la confiabilidad de sus resultados. Entonces, retroalimento a partir de eso. Y creo que como concepto ustedes sí lo están teniendo claro, porque nos dicen bastante al respecto en las capacitaciones, ¿no? Incluso cómo retroalimentar, ¿no? De manera positiva, incluso para el estudiante, ¿no? Y tajantemente, ¿no? Esto está mal, ¿no? Sino, miren, chicos, ¿qué les parece? A ver, vamos a ponernos a pensar de qué manera esto podría mejorar, ¿no? De esta forma. Y entonces el chico se hace reflexivo de lo que está llevando a cabo. Y de esa manera uno puede lograr eso, ¿no? En los otros casos no, porque eran situaciones diferentes a la parte experimental, ¿no? Cambiar la pastilla, ¿no? Y el otro, solamente tomar el tiempo, eso no es, ¿no? Retroalimentar. Bien. Siguiente, entonces. Miss, vamos al Sí. ciclo de preguntas y respuestas. Espérenos un momentito que ya entramos. Ah, ya, muy bien. Este, Justo ahí ya estaba ahorita, acabando ahorita, como una parte de acá nomás en cuanto a enfatizar al diseño estrategias, ¿no? Para hacer indagación. Ahí quiero finalizar, ¿no? Es siempre tener en cuenta la parte experimental, siempre acuérdense de eso, en un diseño, como trabajan, dice acá, los ingenieros, listo, ¿no? Miss. De todas maneras Y entramos, acá ya está. entramos ahorita. Ya, y la segunda es seleccionar las fuentes de información científica. ¿Para qué? Porque lo más importante de un proceso indagatorio es que el estudiante aprenda a llegar al punto importante de esa indagación, que es su conclusión, ¿no? La conclusión. Entonces, si él concluye con conocimiento científico, yo le pongo pulgar arriba, ¿no? Porque eso implica que el estudiante ha podido combinar, ¿no? Su parte experimental con su conocimiento, con su habilidad y el conocimiento, ¿no? Y ahí está un poco del tema que he cogido, ¿no? Al juntar el vinagre con el bicarbonato hay una reacción química, el producto es el CO2, Dios, al cual naturalmente tiende a subir, en el caso del globo se puede expandir. Y eso es de repente una conclusión sencilla, ¿no? Que podemos trabajar mucho más hasta en grados superiores, hasta en una estequiometría, solo con vinagre y bicarbonato, ¿no? Porque podemos trabajar también diferentes temas, ¿no? De acuerdo a al movimiento, energía cinética y un montón de temas al respecto.
Muy bien. Ay, y yo después, se les va a pasar, no sé, el señor Yosmir ya puede ingresar con el tema de preguntas que me están diciendo. Que termine. Sí, pues han faltado unas preguntitas. Sino que el tiempo nos ha quedado bastante corto. Ah, ya, ¿sigo? Algo todavía no entra. Ya. Muy bien. Algo que también, y acá les digo, maestros, ¿no? Es nuestra tercera capacidad en el genera y registra datos. A veces estamos acostumbrados a este tipo de datos, ¿no? Los datos cualitativos. Y sin embargo, nosotros, el ser humano, ¿no? El ser humano siempre ha sido una persona que ha buscado tomar en cuenta las medidas como partes convincentes de lo que hace y experimenta. Por eso que tenemos a un padre de la química experimental, Antonio Lavoisier, que él incluso hizo su balanza, ¿no? Su balanza para que lo que él proponía sea creíble. Entonces, si nosotros no apuntamos a datos cuantitativos en nuestra sesión, eso también es debilidad, ¿no? No solamente el estudiante tiene que observar color, formas, texturas, que son los datos cualitativos, sino que siempre apuntemos a datos cuantitativos, porque eso me va a llevar a que el estudiante pueda hacer el siguiente paso. El siguiente paso es el análisis. Y si el estudiante recolecta datos, él puede hacer un análisis de esos datos recolectados, ¿no? Porque él puede comparar qué pasó en el vaso 1, qué pasó en el vaso 2 y qué pasó en el vaso 3, y manejar las variables en las abscisas y ordenadas. Entonces yo tengo un material también anexo donde está todo el proceso indagatorio, ¿no? Que ustedes pueden trabajar y está a detalle cómo ustedes utilizar, ¿no? En sus respectivas variables las gráficas y empezar con diferentes gráficas, ¿no? Puede ser de torta, pues de las barras, y ahora con las herramientas digitales esto incluso lo tienen en varias herramientas digitales. Ya, ¿Sí? mándame. Y eso era un poco lo que faltaba concluir, y acá gracias, ¿no?